empezó. Creo que no escucho nada. Buenas noches a todos los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches. están? ¿Bien? Dicen buenas noches. Sí, estamos muy bien. Bueno, me alegro. Ayer he mandado una tareita, no sé si tienen a ver alguna duda, ¿lo han realizado o ni siquiera no han mirado? A ver. ¿Han podido? Lo hice, Lice. Recién estoy terminando. ¿Hay alguna duda? Tal vez alguna... Eran en sí dos prácticas, pero una nomás subí, ¿no? Porque tienen que practicar, ¿no? Siempre es bueno. Y si hay alguna tal vez pregunta o duda en cuanto a la separación que han realizado, ¿no? Entonces, Listen, a ver, sí, la tarea había que realizarla así nomás porque ayer pregunté y me dijeron que había que subirlo a la plataforma, pero durante todo el día he intentado y no he logrado ingresar a esa plataforma Moodle. sí, justamente ayer yo también quería subir, pero el licenciado Román me dijo que iba a subir él y no sé cómo. Porque no se puede, me han dado un código con mi apellido y demás, pero no he podido siempre ingresar, me dice que es incorrecto. Y el archivo de el que nos mandó está Ujú. protegido, tampoco se puede trabajar. ¿No han podido abrir? No he podido abrirlo yo. He tratado de bajarlo al equipo, descargar lo demás para poder trabajar en el equipo. Nada, está protegido, entonces he estado haciendo así nomás manualmente, digamos, algo. Ya, a ver, ahora, entonces así nomás vamos a... Ya, entonces, les voy a mandar en Word nomás, ya para Sí, que por favor. puedan trabajar, ¿no ve? Entonces vamos a continuar, vamos a lo que estábamos haciendo ayer y vamos a hacer una recapitulación de lo que estábamos haciendo, ¿no? Hemos dicho que la acentuación es una elevación de voz, ¿no? Que hay entre un acento ortográfico, prosódico y diacrítico. Ya sabíamos dicho también que los ortográficos tienen la rayita oblicua, ¿no? Y los prosódicos solamente llevan elevación de voz, pero pertenecen, ¿no? A un grupo igual, ¿no? A un grupo, ya sean agudas, graves, a los cuatro grupos que hay. Y los diacríticos hemos dicho también que tienen la misma escritura, lo que les diferencia es el acento, ¿no? La rayita oblicua. ¿Ya? También hemos hablado del acento tópico, que significa lugar. En griego quiere decir topos, que significa lugar, ¿no ve? Y hemos hablado también de las agudas, de las graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, ahí nos hemos quedado. Vamos a continuar. Hasta ahí tal vez alguna pregunta, duda que han podido, tal vez, que han tenido, ¿no? Con respecto a lo de ayer. Nada, ¿no? Precisamente, ahora vamos a hablar de los casos, ¿no? Los casos en la acentuación. Yo lo he separado por casos. Vamos a ver el primer caso. Todas las palabras agudas terminadas en vocal llevan tilde. La norma dice
que si termina en vocal, ¿no? Si termina en vocal, tiene que llevar sí o sí tilde, ¿no? Ahí están las palabras escribió. Si no ponemos, va a sonar escribió, ¿no ve? Y está mal dicho. Allá. Si no, va a decir allá. Tardó, ¿no? Entonces, requiere de que coloquemos el acento ortográfico. Ahora, la regla dice, ¿qué pasa si no termina en vocal y no lleva tilde o la rayita? ¿Qué puede pasar? Dice la regla, dice, termina en vocal, tienen que llevar, sí o sí, todas. Pero una palabra, a ver, digamos la palabra, qué sé yo, a ver, ventana. Ventana, no vamos a forzar a que lleve, pues, el acento, Según la regla, todos llevan. ¿no? Pero en este caso no vamos a forzar ventana, ¿no ve? Ventana nomás normal, ¿no? Entonces, miren, hemos, la estrategia de las palmadas tal vez, ¿no? Ventana, ventana. ¿Dónde lleva la elevación de voz? ¿En dónde? En la ta. En la ta, ¿no? Ventana. Entonces, como lleva en la ta, ¿dónde va a pertenecer? ¿A las graves, agudas, esdrújulas o sobresdrújulas? Graves. A las Grave. graves. A las graves. Entonces, no podemos forzar, ¿no? No podemos forzar. Ahorita vamos a ver caso por caso, pero en ese caso, si termina en vocal, pero no lleva, automáticamente se vuelve grave y es prosódico. ¿Ya? Entonces, vayamos al segundo caso. Entonces, la regla dice, todos que acaban en vocal, ¿no? Van a llevar tilde, Pero aquel que no lleva, ¿qué van a hacer? No vas a forzar tampoco, ¿no ve? ¿Ya? Hay palabras que terminan en vocal, pero no podemos forzar. Por ejemplo, la palabra aguda, ¿no ve? Aguda. No tiene, pues, no podemos forzar a que lleve. Termina en vocal, está bien, la regla dice eso, pero no lleva la tilde. Entonces, miren, hacemos el estudio del aplauso, ¿no? Aguda. Entonces, igual se vuelve, es grave. ¿Ya? Vayamos al segundo caso. Las palabras agudas terminadas en las consonantes N y S llevan tildes. Todas las palabras que terminan N y S llevan tildes, ¿no? Ejemplo está, cotización, ¿no? Necesario, porque si no ponemos, va a decir cotización. ¿Ya? Entonces, como la regla nos dice, tiene que llevar. Detrás, ¿no? Necesario. Revés. Podrás. Y anís. Entonces la regla dice, termina en N y S, Volver a hacer, llevan el acento. que ha vuelto a hacer las cosas, Ahora o que ha vamos a vuelto ver igual, ¿no? a ocurrir las cosas, En los otros que casos, vuelve a hacer lo mismo, el mismo error. ¿cómo? Por favor, sus micrófonos. Ay, sí, por favor, apaguen. Creo que estamos con... por favor, a ver, les pido que tienen que apagar. Estamos aquí, creo que con personas, ¿no? Ya. Ya, entonces eso nos dice el segundo caso, ¿no? Acaba en N o en S, lleva el acento ortográfico. Ahora vamos a ver lo mismo que ha pasado en las vocales que terminan, pero no llevan el acento ortográfico. Eso vamos a ver también, ¿ya? Entonces, eso es el segundo caso. Todas las palabras que terminen en S llevan
lo que es el acento ortográfico, ¿ya? A ver, se ha colgado. A ver, un ratito, por favor. Ahora sí. Vamos a proseguir, por favor, con, al tercer caso, ¿no? Las palabras agudas terminadas en cualquier consonante menos en N y S no llevan tilde. Esta es la otra, se puede decir, la otra cara, ¿no? Todas las palabras terminadas en cualquier consonante, menos, no tienen que acabar en N y S. Pueden acabar en cualquier, en D, R, L, qué sé yo, en cualquier. Y son prosódicos y agudas, ¿no? Ya les he dicho, por favor, si no podemos, no sé, ¿no? Con certeza a qué grupo va, que si es aguda, todo. Podemos utilizar, ¿no? Qué sé yo, como una estrategia las palmadas, ¿no? En este caso, mire, solicitud, ¿no? Como termina en la última sílaba, es aguda, ¿ya? Acaban en D. Lo mismo, atrapar, ¿no? Acaba en R. General, ¿no? Acaba en L. Entonces, si acaba en cualquier consonante, menos en N y S, ¿no? Son agudas. Hay que darse cuenta, ¿no? Si las palabras que no llevan el acento ortográfico, ¿no? No podemos forzar, por favor, no podemos forzar, no, porque si yo pongo, a ver, no sé, donde me da la gana, solicitud, a la sí, solicitud, va a sonar mal, ¿no? No va a tener tal vez ese ritmo, tal vez va a estar mal pronunciada esa palabra, ¿ya? Entonces, eso nos dice en el tercer caso. Excepciones. Todas las palabras que llevan a diptongo deben silabarse como corresponde. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué Por estás ahí? por favor, ¿qué ¿Qué? pasa? Eso se... Ay, qué grave. Ya, entonces seguimos. Las excepciones dicen, todas las palabras que llevan a diptongo deben silabarse como corresponde. ¿Qué es adiptongo? ¿No? Hemos dicho, ¿no? Puede ser el acento separativo o prácticamente es un hiato, ¿no? Pero esto pasa con las vocales débiles, ¿no? La I o la U. Ahora, fíjense, estas palabras hemos cortado, ¿no? Supuestamente tendrían que ser diptongos, ¿no? Pero a causa de la vocal débil, que lleva el acento ortográfico, se corta y se divide en dos, ¿no? Ataúd, Raúl, raíz, maíz, ¿no? Muchos tal vez pueden decir, no, no se puede porque son diptongos, pero ya no tienen que olvidarse que la tilde ortográfica en la vocal débil, ya sea en la I, en la U, se tiene que separar. ¿Ya? Esas son las excepciones. Cuarto caso. Las palabras graves o llanas terminadas en cualquier vocal no llevan tilde.
lo que hemos dicho anterior, ¿se acuerdan? ¿No? Hemos dicho que se acaba en vocal, tienen que forzosamente llevar la tilde y son agudas. Ahora, ¿qué pasa en este? Termina en vocal, ¿no? Madre, oruro, catre, tea, ¿no? Terminan en cualquier palabra que termina en vocal. Si ustedes van a ver, si no lleva el acento ortográfico, automáticamente se vuelve grave, ¿ya? Grave. Y ya les he dicho, como estrategia siempre pueden utilizar tal vez las palmadas para darse cuenta y de esa manera vamos a saber a qué grupo está perteneciendo, ¿ya? Hasta aquí tal vez alguna duda. Ya. Seguimos, por favor, con los casos. Quinto caso. Todas las palabras graves o llanas terminadas en las consonantes N y S no llevan tilde. Lo que anterior hemos dicho, ¿no? Si termina en N y S, esto sería en las agudas, ¿no? Hemos dicho anterior. Tienen que llevar tilde. Ejemplo, ¿no ve? Germán, hemos dicho, ¿no ve? Lleva tilde, si no se va a decir Germán, ¿no ve? Entonces suena mal. ¿Ya? Oración, ¿no? Termina en N y son agudas. Pero ahora dice, si termina en NS, no llevan tilde y, hemos dicho, automáticamente se vuelven graves. ¿Ya? Resumen, ¿no? Elevación de voz prosódica. Empresas, masas, ¿no? Entonces, terminan. Todos son prosódicos y son graves o llanos. Sexto caso. Las palabras graves o llanas terminadas en cualquier consonante menos en N y S llevan tilde o acento ortográfico. Ahora, si acaban en cualquier consonante, pero esto es más, se van a fijar por la tilde, ¿no? Miren, tiene tilde, ya nos podemos dar cuenta, hemos dicho, ¿no ve? Contando. ¿En dónde está llevando? La primera no lleva, en la segunda, entonces es grave, ¿no? Si fuera en la tercera o en la antepenúltima, ¿no? Va a ser esdrújula. Si fuera en la cuarta, quinta, ya va a ser sobre esdrújula, ¿no ve? Entonces tenemos que darnos cuenta de dónde, en la palabra, dónde está llevando la tilde, la rayita oblicua, ¿ya? De esa manera nosotros nos vamos a dar cuenta. Y si no, pues vamos a estar perdidos, ¿no ve? Entonces, por eso les he hecho, por ejemplo, con color diferente, ¿no? Para que ustedes se den de cuenta, ¿no ve? Por ejemplo, ahí, débil, ¿no? Vemos que está en la segunda, ¿ya? Carácter, igual, lo mismo, ¿no? Es grave. Ágil, solamente tiene 2 sílabas, pero está llevando en la segunda. ¿Ya? Eso dice la regla, en el sexto caso. El séptimo caso. Las vocales mayúsculas llevan tilde, en los mismos casos que las minúsculas. Todavía hay ese grave problema, ¿no? Argumentan y dicen de que no, las mayúsculas no deben llevar, dicen, no deben llevar. Pero estamos cometiendo un grave error. Todas las mayúsculas, ¿no? Igual que las minúsculas, tienen que llevar, pues, el acento ortográfico, ¿no? Si yo pongo un título grande y digo, qué sé yo, a ver, bien, la oración está en mayúscula, ¿no? Y no pongo, estoy cometiendo un grave error, ¿no? Y todavía está en discusión, ¿no? Otros todavía están argumentando, no, todos solamente las minúsculas tienen que llevar, ¿no? Igual va a sonar mal, pues, ¿no ves? Si pongo un título grande y va a decir oración, ahí va a decir oración, ¿no ves? ¿Ya? Entonces, igual tienen que llevar, ¿no? Mayúsculas y minúsculas. Y el octavo caso nos dice que todos los monosílabos son agudas. Todos en sí son agudas. ¿Ya? ¿Por qué?
porque no se pueden silabiar, ¿no? Porque hemos dicho que solamente tienen una sola sílaba, ¿ya? No se pueden silabiar, ¿no? Entonces, por eso pertenecen a lo que es monosílabos, ¿no ve? Porque tienen solamente una sola sílaba. ¿Ya? Hasta aquí tal vez alguna pregunta, duda que tengan. Ahora vamos a ver sobre los acentos, eh, adjetivos demostrativos y los pronombres demostrativos. Se cometen muchos errores, ¿no? En cuanto a estas dos clases de categorías gramaticales o partes de la oración también, ¿no? Cuando escribimos, por ejemplo, este y este, no sabemos si lleva el acento o no. ¿Cómo nos vamos a dar de cuenta? Yo he hecho aquí un listado en la cual ustedes se pueden, ¿no?, diferenciar. Cuando hablamos de demostrativos, estamos solamente señalando, nada más, ¿no ve? Pero cuando estamos hablando de pronombres demostrativos, estamos hablando de un sujeto y de una persona, ¿ya? Entonces, nosotros por ahí nos podemos dar de cuenta. Por ejemplo, la palabra este, ¿no? Y gracias al celular ahora, ¿no? Ahí incluso tiene corrector, ¿no? Ahí nos damos, ¡chan!, y ya está corregido. Pero en el caso de que, qué sé yo, a ver, no sé, vamos a escribir un documento, ¿no? Y muchas veces cometemos ahí los errores, ¿ya? Entonces hemos dicho, son adjetivos demostrativos y el otro vamos a plantear lo que es los pronombres, ¿ya? ¿No? Sin adjetivo demostrativo. En este día recibe mi cariño, ¿no? Y casi es similar, ¿no? Solamente este es singular y el otro va a ser plural de los demostrativos, de los adjetivos, ¿no? Lo mismo casi, ¿no? Singular y plural, ¿ya? En este con pronombre va a decir, ¿no? Llegó un jugador extranjero, no se acostumbra al frío. Miren, estamos hablando de un sujeto, en este caso sí lleva el acento ortográfico, ¿ya? Estas, perdón, ¿no? Estas, ¿no? En esta casa vivieron tus abuelos. Estamos señalando que en esta casa, bueno, pues vivieron unas personas, ¿no? Pero al otro lado, con esta, llegó, qué sé yo, ¿no? Alguien, una jugadora extranjera. Esta, ¿no? Seguimos hablando de un sujeto, ¿no? No se acostumbra a la paz, miren. Ya, esa es la diferencia. La diferencia entre estos dos acentos, ¿no? Seguimos con S, ¿no? S y eso, ¿no? Con ese examen logré aprobar, ¿no? Casi similar, ¿no? Esos jugadores son mediocres. En cambio, con los pronombres, Jorge es un gran jugador. Ojalá tuviera en mi equipo uno como ese, digamos, ¿no? Estamos hablando de un sujeto. Y esos también es plural, ¿no? ¿Ya? Seguimos, ¿no? En esa casa se realizó una fiesta. Señalamos, ¿no? Lo mismo puede ser, ¿no? En esas casas se realizó una fiesta, ¿no? Con esa. Ana es una gran jugadora. Ojalá tuviera en mi equipo una jugadora como esa. Entonces, ¿no? Hablamos de sujetos, ¿ya? Y también, ¿no? Aquellos. Entonces, para terminar en estas dos diferencias, los demostrativos son, los adjetivos demostrativos nos señalan. En cambio, los pronombres
demostrativos hablamos de un sujeto, ¿ya? Entonces, recién colocamos, cuando hablamos de un sujeto, colocamos lo que es el acento en los pronombres, ¿no? Esa nos tenemos que dar de cuenta para poder poner, ¿no? El acento correcto. ¿Ya? Entonces, esas dos diferencias quería hacer para, bueno, pues que no tengan tal vez confusión. Ahora, también me olvidé de lo que es el acento, pues, enfático, ¿no? La mayoría de las preguntas, ¿no? Todos en sí, ¿no? Todos tienen acento ortográfico, como ser, por qué, cómo, cuándo, ¿no? Son preguntas y deben llevar el acento ortográfico, ¿ya? También, en cambio, vamos a hacer una diferencia entre por qué y por qué, ¿no? Así, para que entiendan. Yo digo, ¿no? ¿Por qué en Bolivia, qué sé yo, ¿no? Hay mucha corrupción, preguntan, ¿no? Y al mismo tiempo puedo responder, ¿no? ¿Por qué, no? Digo, ¿no? Porque hay políticos, no estoy respondiendo, miren, ¿no? Ese por qué ya no tiene acento y va unido, ¿no? Cuando va sin el acento ortográfico, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, todas las preguntas sí tienen que llevar el acento ortográfico, ¿ya? Eso sería tal vez en cuanto a la acentuación. No sé si tienen alguna una duda hasta aquí. Está bien, está bien. Ya, entonces, hasta ahí, por favor, sería el tema de acentuación. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Vamos a, también como ayer, vamos a hacer una pequeña evaluación preguntando, pero antes, una pequeña evaluación con respecto a al tema que hemos avanzado, ¿no? Hemos visto tal vez por casos, tiene muchos casos, ¿no? Eh, lo que es con respecto a la acentuación, ¿ya? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta con respecto a este tema. Profe, disculpe. ¿Ya? Sí, adelante con la pregunta. Buenas noches, profe. Le quería preguntar sobre la palabra por qué. Lleva acentuación, ¿no es cierto? Cuando es pregunta. Ajá. Y ahora cuando, digamos, tenemos que respondemos, ¿por qué? Usted decía, ¿por qué hay corrupción en Bolivia? Bueno, nosotros respondemos, ¿por qué? Bueno, las razones que tengamos. En ¿Sí? la respuesta, ¿por qué? Ya no lleva acento y se separa la palabra, profe. ¿Por qué? No, va junto, va junto. En la pregunta, por ejemplo, la ¿por qué no? Va separado y va con acento, ¿no? En la qué, ¿por qué? Cuando es pregunta, ¿no? O puede ser ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál? O sea, la mayoría en los signos de interrogación, la mayoría, ¿no? Así, casi todos tienen que ir con signos, con el acento ortográfico. ¿Ya? Entonces, pero cuando respondemos, ¿no? Yo voy a dar, como estabas diciendo, una razón, ¿por qué, no? Va junto, ¿ya? En ese caso, sí. No sé Gracias, profe. si en eso. Me olvidé, miren, ¿no? Era que ponga tal vez así ejemplos. No sé si tal vez un ratito mañana puedo poner para que tal vez tengan ese,
entienda mucho mejor. ¿Ya? ¿Alguna más? ¿Alguien más que quiera preguntar? No sé, a ver si hayan entendido. Con relación a las preguntas, se llama el acento enfático, ¿no? Ese es el acento enfático, ¿ya? Cuando colocamos, cuando es en signos de interrogación. Buenas noches, sí. Sí, escucho. Trabajito, ¿cómo hacemos para enviar o cómo se hace? Como no le escuché bien, a ver, por favor, vuelvan a repetir. O el trabajo práctico, digamos, que dio ayer, que mandó, ¿cómo hacemos para enviarle, digo? Ah, sí. Ya, les voy a mandar en Word como estaba haciendo y tengo también una tareita para hoy día. Ahorita les voy a mostrar, pero Bueno. sí, les voy a mandar un Word para que puedan abrir. Ahí me dijeron una compañera que no ha podido abrir, ¿no? Estaba protegido. Entonces, es bueno que practiquen, ¿no? Para que de esa manera todavía en estas semanas y la próxima semana puedan preguntar, ¿no? No sé, mediante WhatsApp, ¿no? Alguna duda, alguna inquietud que tengan todavía, porque esto de la acentuación, de la gramática, es muy amplio, ¿no? Esto se tendría, pues, que yo sé, ¿no? Llevar tal vez tiempo, ¿no? Pero como es un curso acelerado, tenemos que, al menos el tiempo también, ¿no? No es es bien limitante y no nos da mucho. Ya, y por eso, pero, como les digo, cualquier pregunta, duda que tengan, en el WhatsApp pueden también, ¿no? Preguntar, ¿ya? Bueno, Algo- gracias. Listo. Entonces, algo más que quieran, no hayan entendido para volver a repetir. ¿Han entendido? Sí, ¿no? Ya. Entonces, vayamos, por favor, con lo que es el- la práctica 2, que, a ver, vamos a ir, ¿no? Rapidito así para que ahí está todo mezclado, ¿no? En esta, por ejemplo, como ustedes pueden ver, no tiene acento, no es porque sea chakra, ¿no? Tal vez están diciendo, ah, no, se equivocó, ¿no? No, no puse a ninguna de las palabras el acento, es para que ustedes se den cuenta, ¿ya? A ver, vamos con la palabra jóvenes. Jóvenes. ¿Lleva acento o no lleva acento? ¿Y dónde va, dónde pertenece? Lleva acento. ¿En qué sílaba? En la primera En O. jo, Jóvenes. ¿Y qué estudia? jóvenes. ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Cuál En grupo? la O, En la Claro. última trisílaba. jóvenes. No. Ahora ya no estamos hablando de trisílabos, ya no. ¿No ve? Eso era claro, tiene tres Esdrújula. sílabas. Esdrújula, muy bien. Jóvenes. Si no Jóvenes. ponemos, va a decir jóvenes. Claro. Está mal dicho. La segunda, a ver, Elena Gómez. ¿Ya? Huésped. ¿Lleva acento ortográfico o prosódico? Elena, Ortográfico y es grave, Ollana. huésped. Muy bien, exacto. Jimena Aguilar. A ver, azúcar. A ver, azúcar, la palabra azúcar. ¿Cómo es? ¿Cómo lleva acento? ¿Dónde pertenece? Aguda, así. Lleva acento en la U, en la SU. Muy bien. ¿Dónde Y es pertenece? aguda. Diré que es grave. Es grave. Muy bien, ¿no? A ver, rapidito. Carla Verónica. General. General, a ver. General. No, lleva acento prosódico nomás. Muy bien. ¿Pero qué es? ¿Dónde pertenece? Tal. Aguda. Aguda, muy bien. Huida. Huida. Ah, a ver, huida. A ver, la palabra huida, ¿dónde lleva acento o no? ¿Lleva acento o no lleva acento?
En la I. Da. ¿Lleva o no? Lleva acento prosódico. Eso, solamente es prosódico, ¿no? Huida, ¿no? Es grave, exactamente. Sí, es grave. Ahora la palabra, a ver, concluida. Concluida. ¿Lleva acento o no lleva acento? No lleva acento. ¿Qué palabra es? Prosódico, aguda, Prosódico. grave. Grave. Prosódico. Grave. ¿no ve? Grave. Ahora sí, la palabra aeronáutico. 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 En la La tilde es esdrújula. un, dos, en la U. En la U lleva tilde. En la A. Náutico. Exacto, lleva en la A, no en la U, ¿no? En la A. Entonces, ¿dónde pertenece? ¿A cuál grupo? Esdrújula. Esdrújula. Exacto. Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. La palabra náusea. No, ¿Lleva acento o no lleva acento? Náusea. no lleva acento. No. Lleva. Lleva ¿Pero acento. dónde pertenece? No. Lleva acento. Ortográfico. Lleva Es acento. esdrújula. ¿Y en la U? Eso es esdrújula. Náusea. 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 Ah, Sí. lleva en la tercera, esdrújula. Muy bien, correcto. Valentía. Valentía. Aguda. Y en la I. Valentía. Grave. Grave. Ave, ¿no? Porque lleva en la, hemos dicho, está La débil. Sí, sí, sí. rompiendo el diptongo, ¿no? Valentía. Se rompió. Ahínco. A ver, ahínco. ¿Qué es? ¿Qué palabra? ¿Lleva prosódico o ortográfico? Ahínco. Prosódico. 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 Grave. Se equivocaron todos. Es Lleva, una palabra grave. Grave y ortográfico. Sí. claro, ortográfico, ¿no? Separamos, ¿no? Ahínco. No, y a la H hemos dicho nada normal, ¿no? Como lleva, ahorita si fuera diptongo, normal, ¿no ve? Ahínco, normal, digamos, ¿no? Si no tuviera tilde. Pero como tiene tilde, ya separamos, ¿no? Ahínco tiene 3 sílabas, ¿no? Ahínco, y es grave, ¿no ve? Ya tenemos que darnos. Dependiendo de la rayita oblicua, ¿en dónde está llevando? Hemos dicho, si lleva en la I o en la U, bueno, pues se rompe el diptongo y se separa. Ya, lo que hemos dicho ayer, ¿no ven? El silabeo. Foráneo. A ver, foráneo. Foráneo. ¿Qué palabra es? Neo. Esdrújula. Esdrújula, exacto, tilde muy bien. en La A. De 2 vocales se separan, ¿no ve? Igual, miren. Foráneo. Sombrío. Ahora, neo. Sombrío, ¿qué palabra es? Grave. Grave. Exacto, muy bien, grave. Panteón, así más rápido, ¿ves? En la Aguda. Aguda en la última sílaba. Aguda, muy bien. Panteón, si no puede decir panteón, ¿no ve? Y estamos mal. 21. 21. Grave. 21. 21. ¿Qué palabra es? Palabra grave. 21. ¿Quién da más? ¿Esdrújula, Grave. grave? Grave. Grave. Con acento prosódico. No podemos separar Grave, ahí. prosódico. No, normal, ¿no ve? Línea. ¿Qué palabra es? Línea. 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 Esdrújula. Esdrújula, correcto, ortográfico. Cohecho. Grave. Cohecho. Grave en la E. Cohecho. 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 ¿Lleva? ¿Es tilde o no? Prosódico. Prosódico es no es Prosódico, ortográfico. muy bien. Prosódico. Suicidio. Prosódico. Suicidio. Suicidio. En la O. No, No, en la en la I. Sí. En la sí.
Dio. Ya, pero es Grave. prosódico o Esdrújula. gráfico. Esdrújula. Ajá. No, grave. Grave, suicidio Ay, nomás. verdad, no se separa. Suicidio. No tenemos que forzar. Habiéndoseme. Habiéndoseme. Sobre esdrújula. Habiéndoseme. Habiéndoseme. Sobre esdrújula. Habiéndoseme. Grave. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Sobre esdrújula. Lleva en la E, ¿no? Habiéndoseme. 1, 2, 3, en el 4 está llevando. Cuarto. Entonces, sobre esdrújula. No se olvide, ¿ya? Dígamelo. Dígamelo. La A. Esdrújula. Esdrújula. En la I. Sobre esdrújula. Dígamelo, sí, sí. Sobre Dígamelo. dígamelo en la I, ¿no? Dígamelo. Sobre eso. Dígamelo sobre esdrújula. Sobre pared, rapidito, a ver. Aguda. Aguda prosódica. Aguda Muy bien. prosódica. Entonar. Aguda prosódico. Muy bien. Lógicamente. 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 Grave. Lógica. La O lógicamente. y es sobre Sobre esdrújula. Exacto, muy bien. Sobre esdrújula. Teoría. Teoría. La I y es grave. Eh, grave, exactamente. Teoría. ¿No? Hemos dicho, se está rompiendo ahí el diptongo, ¿no? Diptongo. Se separa. Grave, ¿no? Ziada. Ziada. Grave. Grave prosódico. Grave. Púa. 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 Grave y en la U. Acento. Grave. ¿No? Acento prosódico. Timidez. Pues En la D. Aguda. Aguda. Sí. Y Es es grave. No, aguda timidez. Aguda. aguda, prosódico. Timidez. Última sílaba, ¿no? Bisei. Bisei. Rey. Rey Bisei. también. Aguda también. Aguda también. Muy bien. Y el último, lápiz. Grave. En la En la no grave. Muy bien. Miren, son palabritas tal vez que era como un breve examen, ¿no? Para que, no sé si han podido, tienen alguna duda con respecto a lo que hemos podido ver. Nada, ¿han entendido? Les voy a mandar, no, les voy a mandar esa tareita. ¿Puedes escribirme un momento, compu? Es una lecturita pequeña. Igual, de igual manera, no he puesto nombres, no he puesto el acento ortográfico. No he puesto el acento ortográfico, pero ustedes van a ponerlo, ¿ya? Van a colocar, repito, cuidado que digan, ¿no? No ha puesto, habla de los acentos y él no coloca, ¿no? Es igual, para que ustedes practiquen más que todo, ¿no? ¿Ve? Ustedes tienen que practicar, ¿ya? Bueno. ¿No? Entonces, una lecturita, ustedes van a colocarlo y si hay alguna duda, por favor, pues, ¿no? Puede ser mañana o en el WhatsApp, ¿no? También podemos practicar, pero yo quisiera que lo trabajen, ¿no? Si es que tienen tiempito suficiente, ¿no? Para que de esa manera, pues, tal vez rompamos las falencias que hay, ¿no? Al momento de escribir o más que todo en la escritura, ¿no? Tenemos tal vez esa falencia, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la hojita que les voy a mandar más tardecita y lo trabajo. Solamente lo voy a mandar por Word porque me dijeron que no se puede abrir, ¿no? Que está protegido y todo eso. Ya, entonces, eso es con relación al trabajo. ¿Hay alguna pregunta con todo esto? ¿Nada?
Nada, Lice, pasemos al siguiente. Ya, vamos entonces, ¿no? El tema que vamos, que prosigue son las categorías gramaticales. Ustedes ya han visto esos temas, ¿no? Como todos los temas en sí ya tienen conocimiento. Es como si fuera un reforzamiento, ¿no? ¿Cuál es la función de estas categorías gramaticales, ¿no? En nuestro diario vivir, ¿no? Es de saber con certeza cuando nosotros, pues, qué sé yo, ¿no? Vemos un texto, cada palabra que está, ¿no? Que está escrita en un texto, cualquiera sea el texto, tiene su nombre, ¿no? Ya, no simplemente, pues, no sé, a ver, en una oración, ¿no? Sino es que en un texto ya que tenga diferentes párrafos, ¿no? Puede tener un párrafo, dos párrafos, tres. Entonces, por eso cada palabra tiene su nombre en sí, ¿no? Si yo digo, a ver, María viajó con Pedro a Santa Cruz. Miren, María ya sabemos, ¿no? Es sujeto, sustantivo. Pero, ¿y ese con qué será? ¿Qué parte será de la categoría gramatical? ¿No? ¿Qué será? Con esa palabrita, que muchas veces nosotros lo obviamos, decimos, bueno, pues es una letra y sí, ¿no? Pero en gramática, ¿no? Especialmente, ¿no? Cuando hacemos un texto, tiene su nombre, todos, hasta la I, ¿no? Hasta la I que ponemos cuando unimos dos oraciones, ¿no? Tiene su nombre, pues. No podemos obviar. Entonces, para eso nos sirven las categorías gramaticales. Entonces, para en sí todo el lenguaje, ¿no? Para hacer un mundo, qué sé yo, a ver, de realidad y fantasía. El lenguaje básicamente nos ayuda para hacer literatura, ¿no ve? Por eso, si no podemos, qué sé yo, el lenguaje, no vamos a poder hacer las cosas bien en literatura, como se hace un cuento, ¿no ve? Un ensayo, vamos a tener las falencias. Entonces, por eso es bien necesario, ¿no? ¿Ya? Lo que es también esas categorías gramaticales. Vamos a ver, como les decía, definición. Son las clases de palabras según la función que cumplen dentro de la oración. Como les decía, cada categoría tiene su función dentro de, ya sea dentro de una oración o dentro del texto, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué función cumple cada parte, ¿no? De estas categorías? ¿Ya? Por ejemplo, el verbo, ¿no? El verbo, nosotros vemos que es el motor, decimos, ¿no ve? No sé si han escuchado de algunos, es el motor, dicen, ¿no? Es el cerebro, el corazón de la una oración, oración. ¿no ve? De la oración, porque sin eso no tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, clasificación, vemos, ¿no? El sustantivo, los adjetivos, los artículos, pronombres, verbos, ¿no? Adverbios, conjunciones, preposiciones y las interjecciones. Todo eso son lo que pertenecen a las categorías gramaticales. Vamos con las preposiciones, ¿no? Las preposiciones en sí solo sirven como enlace, ¿no? Sirven para enlazar, ¿no? Palabras, ¿ya? Para unir. Ustedes han visto, vamos a ver cuando vamos a hacer las técnicas de estudio, ¿no? Diferentes mapas conceptuales, ¿no? Hay unas flechitas, ustedes han visto, ¿no ve? Y unas pequeñas letritas se ponen, ¿no ve? Digamos que si yo voy a decir Bolivia, ¿no? Bolivia tiene, ese tiene, ¿no? Son
son enlaces, ¿no? Y muchos de los enlaces son las preposiciones, ¿ya? Ese es el objetivo prácticamente de las preposiciones que nos sirven para unir, ¿no? Enlazar con la otra palabra. Como les dije, ¿no? María viajó con, ese con es preposición, ¿ya? Y nos ha servido para unir. Y si no ponemos ese con, no tiene sentido. María viajó con Pedro y decimos, María viajó Pedro, nada más. Y no, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, para eso. Estas preposiciones son, ¿no? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Ya? Y aquí también he puesto ejemplo, ¿no? Yo compré flores para mi mamá. Miren, ¿no? Estamos enlazando. Sofía comió con Susana, dice, ¿no? Igual, estamos enlazando. Tenemos hasta el lunes para estudiar. Entonces, miren, le da sentido, ¿no? Con la otra palabra. Y si no, estamos perdidos, ¿no ven? No va a haber coherencia, lo que llamamos. La palabra. Ya, a ver, escucho. Lice, no sé si no, o a mí nomás no me sale, no nos está compartiendo tal vez No está la compartiendo pantalla. ¿No está compartiendo? Sí, lo mismo. No está compartiendo la pantalla de lo que está explicando. Se quedó en la práctica 2. Ay, perdón. Pero ¿por qué no van? Ay. Pensé que estaba haciendo una introducción, pero dice. Ya, un ratito, por favor. Ya, va a disculpar, miren, yo pensé que compartí, entonces. Y eso obviamente lo han utilizado también como una especie de una presión, yo lo diría de chantaje, para decir que si no pagan, no vamos. Y obviamente, y ya saqué de manera muy clara, hay papás que te prestan también a esto para generar esta sensación. En los papás de base, en algunos que son parte de las directivas. Yo siento que algunos hasta aplauden porque de esta forma, no sé, pero lamentablemente hay, ¿no? Y nosotros como directiva, yo quiero decirles sinceramente, si nosotros vamos a hacer... ¿Ahora sí? Como que en algún rato decíamos, Ahora sí, está bien. Ahora sí, ¿no? Ya, entonces, a ver, van a disculpar. Bueno, ya han escuchado, ¿no? Y hemos dicho que como definición podemos decir que son clases de palabras según la función que cumplen dentro de la oración. Entonces hemos dicho que estas categorías gramaticales tienen una función, ¿ya? Dentro de la oración. Cada clase, ya sea sustantivo, adjetivo, tiene una función, ¿no? Y el motor de esto siempre va a ser lo que es el verbo, ¿no? El verbo, es el corazón de la oración, porque sin el verbo no tiene sentido, ¿no ve? Ya, eso hemos dicho, ¿no ve? Entonces, ahora sí, vamos a empezar con la preposición, ¿no? Hemos dicho que son palabras que nos sirven para enlazar. Eso simplemente es el fin de estas preposiciones, ¿no? De estas preposiciones le dan sentido, ¿no? Le dan sentido a la oración, al mismo tiempo enlazan, ¿no? Una palabra con la otra. También dijimos que estas preposiciones nos sirven para hacer, pues, los mapas conceptuales, ¿no? Ustedes ya, algunos tal vez han visto, ¿no? Que hacemos, ¿no? En óvalos y tienen una flechita y unas pequeñas letritas, ¿no? Que sirven para enlazar una con otra, ¿no? Eso es el propósito, ¿ya? Las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Entonces también aquí he puesto ejemplos, ¿no? Yo compré flores para mi mamá.
Miren, ese para estamos utilizando, ¿no ve? Y ahí está aquí, ¿no? En una de las preposiciones. Sofía comió con Susana. Con estamos utilizando, ¿no? Entonces, tenemos hasta el lunes para estudiar. Estamos hasta. Miren, si lo sacaríamos estas preposiciones, no tiene sentido, ¿no? Esa es la función básicamente de las preposiciones. Son palabras, pues, pequeñitas, pero tienen un gran sentido cuando al enlazar una palabra con la otra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien ahora sí? ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Entonces, Sí. ¿alguna pregunta tal vez con Está esto? bien, Lice. ¿Alguna pregunta con respecto a esta preposición, a las preposiciones? Creo que son pequeñas palabras y el fin solamente es para enlazar, nada más. ¿Ya? Es sustantivo, ¿no? Sustantivo, ¿no? Esto, en las oraciones, son pues el sujeto, ¿no? El sujeto que hace que el verbo le dé orden como, ¿no? Que, para que haga una acción, ¿no? Ya, ese es el sustantivo. Son palabras que nombran a las personas, animales, objetos, países, lugares, ¿no? Etcétera. Hay muchos, ¿no? Muchas clases de oraciones, de clases de sustantivos, perdón, ¿no? Los contables, los que pueden contar, ¿no? Por ejemplo, el auto se puede contar, ¿no ve? Un auto, dos, auto, tres, se puede contar, ¿no ve? ¿Ya? Pero al mismo tiempo también hay los incontables. Sangre, ¿sí? No puedes contar, no se puede contar, ¿no ve? ¿Ya? Están dentro también los sustantivos que son los propios, ¿no? Nombres propios, como mi nombre, Germán, ¿sí o no? Verónica, Luisa, son nombres propios. También estamos de países, ¿no? Bolivia, Uruguay, Paraguay y todo eso, ¿no? Son propios, ¿no? Y son sustantivos. ¿Ya? Compuestos. Ya hemos dicho, hemos hablado. Cuando dos palabras fusionadas se vuelven en uno nomás, ¿no ve? ¿Ya? Paraguas, guardapolvo, ¿no? Estamos unificando y se vuelven como si fuera una sola palabra, ¿no? A eso llamamos compuesto, ¿no ve? Flor, ¿no? Perdón, sustantivo común, puede ser flor, puede ser puerta, puede ser ventana, no sé, ¿no? A eso llamamos común, ¿ya? Abstracto es aquello que no podemos ver, ¿no ve? ¿Ya? Felicidad, amabilidad, qué sé yo, no podemos ver, ¿no ve? Por eso son abstractos, ¿no? No podemos ver. Pero podemos, cada persona siente, ¿no? Una felicidad, amor, por ejemplo, ¿no? Todos sienten el amor, digamos, ¿no? Entonces, a eso llamamos abstracto, ¿ya? Entonces, un ejemplito, los informes están en el escritorio. Miren, informes va a ser el sustantivo, ¿no? Un sustantivo común, ¿no? Y así podemos hacer tal vez, trabajar con cada uno de los... las clases de sustantivos que hay, ¿no? ¿Ya? Eso es con relación al sustantivo. ¿Ya? No sé si tal vez tienen alguna pregunta con relación a estos dos puntos. ¿Sí? Ya. Como les decía, ¿no? Tienen cada categoría gramatical, tiene una función importante. Esto más, por favor, y ahí vamos a terminar. Mañana vamos a continuar. Entonces, el artículo. El artículo prácticamente es, se pone delante, ¿no? Es aquel que se pone delante de un nombre sustantivo que conocemos. Eso ya hemos visto, conocemos, pero lo que aquí quiero rescatar es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una oración, y colocamos un nombre propio, no colocamos el artículo. ¿Me explico?
yo digo, el Germán vio una película. ¿Está bien dicho? No. El Germán. Él ¿Cuál sería? está de más. ¿Cómo? Él está de Él más. está de más. Porque es tu nombre propio y no hay necesidad de usar él. Es exacto. Cuando colocamos, cuando está un nombre propio, directamente Germán, ¿no? Directamente Germán, no colocamos el artículo, ¿no? Pero sí va a ir cuando colocamos, ya sea, no sé, animal, ¿no? Por ejemplo, el peso ahí, dice, ¿no? Recién va a ir, ¿ya? El caso de Raúl, ¿no? La casa de Juana, recién, ¿no? Eso quería, tal vez, ¿no? Recalcar porque no coloquen. Pero muchos cometemos ese error, ¿no ves? No sé si han escuchado, ¿no ves? Qué sé yo, la Valentina, dicen, ¿no ves? La Valentina, ¿no? O la Carmen, ¿no? Yo escucho así, pero estamos cometiendo un error. No tenemos que, cuando hablamos de un nombre propio, ponemos en un artículo, estamos cometiendo un error grave ahí. ¿Ya? Entonces, eso es recalcar, por favor. Y ustedes ya han visto también determinantes, los las, indeterminados, unas, unos. ¿No? ¿Por qué llamamos determinantes? ¿Alguien me puede decir por qué llamamos determinantes? ¿Qué marca de lo que se está hablando? Está determinando aquí. Ya. Claro, ¿no? Sí, en el, por ejemplo, en el ejemplo puse, ¿no? El caso de Saúl, ¿no? El caso de Saúl, por decir, o el caso de Saúl, qué sé yo, ¿no? Está especificando que La es casa de Raúl. Juana, ¿no? Pero si hablamos de un peso, cuando nos referimos a indeterminados, un peso ladró. ¿Conocen ustedes? Explica ahí qué peso es, golden, no dice nada, ¿no? No, No. dice, ¿no? Una abeja me picó. No sabemos, abeja era grande, era pues una abeja negra, no sabemos, ¿no? A eso nos referimos con determinantes y indeterminados. Indeterminado. ¿No? Ya, entonces, bueno, pues mañana vamos a continuar. Si tal vez no tienen, o tienen alguna preguntita tal vez, y aquí vamos a concluir, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Aquí Mañana, en el artículo hay un artículo que se llama el neutro. artículo neutro. Sí, es lo, Ajá, ¿no? y eso, Ya, sí, el artículo neutro, ¿no? No, el artículo, pero no lo utilizamos mucho, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Puede ser lo bueno de la vida, ahí sí, ¿no? Lo bueno de la vida. Hay otro artículo que es del también, ¿no ve? Hoy es día del padre, ¿no? También ahí utilizamos, ¿no? ¿Ya? Pero el artículo neutro, el artículo neutro no es, ¿no? No utilizamos con frecuencia, pero sí, ¿no? Es cuando es debido, ¿no? ¿Ya? Cuando utilizamos tal vez veces lo bueno, lo malo, ¿no? Lo malo de la vida, sí, recién ahí, ¿no? Utilizamos, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos mañana. Ha sido un gusto. Mañana, por favor, si hay alguna duda, pregunten. Estamos aquí para, más que todo, para compartir, ¿no? Compartir. Si hay alguna duda que tenemos, bueno, en la clase, ¿no? Ya entonces mañana continuamos y también vamos a proseguir lo que es ¿cómo se llama? Las técnicas de estudio. ¿No? Vamos a ver algunas técnicas. Hay muchas técnicas, ¿no? De estudio que no se puede abarcar tal vez en una o dos clases. Son demasiados, ¿no? Muchos. Pero las más frecuentes vamos a ver. ¿Ya? Entonces, bueno, que tengan muy buenas noches
Y nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Ya. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, Lice. Hasta mañana. Mando la tareita, por favor, por Word nomás. Y bueno, los que tienen... Hasta mañana, licenciado. Lo hacen. Sí. Listo, hasta mañana nos vemos. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana.